Muy buenas tardes con todos los presentes. A nombre del Comité Permanente de Difusión e Imagen Institucional de SUCIMED, junto a las sociedades científicas SOCIEMU, SOCEMUR, SOCIEM UCB Piura, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de capacitación. El día de hoy nos reúne la sesión número 7 de nuestro programa Viral Cuts Academy, un espacio diseñado para potenciar nuestras habilidades en la creación de contenido audiovisual y fortalecer nuestra presencia digital en la gestión 2026. En la sesión de hoy nos enfocaremos en un aspecto fundamental para estructurar historias impactantes y llevarlas a la pantalla de forma profesional. El tema a desarrollar es creación de guión y producción de cortometrajes. Para guiarnos en este aprendizaje tenemos el honor de contar nuevamente con un excelente ponente que es el universitario Fernando Montoya, quien cuenta con una destacada trayectoria en el área. Antes de cederle el uso de la palabra, le recordamos mantener sus micrófonos apagados o encenderlos en caso de intervenciones. Al final de la ponencia tendremos una ronda de preguntas para que puedan despejar todas sus dudas. Sin más preámbulos, estimado Fernando, el espacio es todo tuyo. Bienvenido. Sí, gracias. A ver, voy a empezar a compartir la pantalla. A ver si es que se ve. ¿Se ve mi pantalla? Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, sabe. Ya, perfecto. A ver, vamos a empezar con el tema creación de guiones y producción de cortometrajes. Nuestro objetivo es comprender cómo nace una historia audiovisual y cuáles son sus elementos que hacen significativo para el espectador. Identificar elementos básicos de un cortometraje, el personaje, el conflicto, la estructura y recursos visuales. Elaborar una idea, una sinopsis, un guión corto a partir de una propuesta narrativa propia. Y planificar visualmente una historia breve mediante recursos como el storyboard y el guión técnico. Ahora, para empezar, quiero que activen sus micrófonos y participemos todos, ¿sí? A ver, les planteo esta situación. Hay una maleta en un sendero. ¿Qué creen que es lo que podría pasar después? A ver, díganme. ¿Alguien? ¿Alguien se puede imaginar qué pasa? De repente en un camino hay una maleta. ¿Qué ha pasado? Se la recogen y la llevan. Ya, claro, eso podría ser uno. Es Pero antes de eso, como, es como que se le cayó de repente de algún vehículo, algo así, ¿no? Se ve también que está como que, no sé, viejo tal vez. claro, podemos asumir, claro, por el estado de la maleta podemos asumir que fue hace poco, ¿no? Que alguien tal vez lo ha dejado intencionalmente ahí. Ahora, ¿qué creen que hay dentro de esta mochila? Regresamos. ¿Qué creen que podría haber dentro de esa mochila de cuero, de esta maleta de cuero a mitad de la nada? A ver, ¿se pueden imaginar? Dinerito. Puede ser dinero. ¿Qué más podría haber? ¿Qué más podría haber dentro de esa maleta? Mira que es una maleta proporcionalmente grande. ¿Alguien más? Ya. Podría haber dinero, podría haber un cadáver, podría haber quizás la lámpara de Aladín, no sé. Un montón de cosas que nos pueden guiar a diferentes ramas de lo que podría pasar en el futuro. Ya. Ahora, planteémonos esta situación. Alguien ya la está por encontrar. O bueno, ya la encontró, ¿no? Un joven encuentra la mochila abandonada. ¿Qué creen que después de que él la encuentra, qué creen que es lo que puede pasar? Lo puede revisar y lo puede abrir. Claro, puede revisar. ¿Algo más? Vayan más allá, no tengan miedo. Vayan más allá. Ah, parece que ha sido encontrada la maleta por alguien extraño. No es de él la maleta, porque le está viendo como que es algo nuevo, ¿no? Algo interesante. Claro, alguien que ajeno a la maleta. Pero algo más, ¿qué más podría pasar? ¿Qué más podría pasar?
ustedes asumen que este chico, este personaje, va a abrir la maleta, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Sí, Ya, y si no claro, la parece abren, que por lo menos lo va a tomar de ahí porque parece que está muy interesado. claro, parece, ¿no? Ya, ahora supongamos que la encontró. También hubiera sido, ¿no? Que la ve y se va, ¿no? Y ahí muere la historia. Pero era, este joven ha encontrado y ha abierto la maleta. A ver, supongamos que el joven ha encontrado dinero, ha abierto la maleta y ha encontrado dinero, ¿verdad? ¿Qué creen que pasa si plantéense la historia como si fueran ustedes? Ustedes vieron una maleta en el camino, vieron, checaron que no hubiera nadie cerca y la han abierto. Y había un montón de fajos de dinero de 200 soles, pura Santa Rosita. ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese caso? Pucha, eso ya me largo de la carrera ya. Se van de la carrera, claro. Un momento. Ya, uno se va de la carrera. Ya, uno se va de la carrera. ¿Alguien más desea participar? ¿Qué más? ¿Qué más podría pasar si tú te encuentras una maleta con un montón de dinero en el camino? No te planteas algo, no es algo extraño ver de repente a alguien te podría perseguir, es de alguien o es de nadie. ¿Qué más podría pasar? Sí, me podría ver que ¿Podría la ser una maleta, trampa? claro, podría ser una trampa. Podría estar alguien acechando, esperando que lo agarre y te secuestre. O simplemente podría ser dinero también y te das la vida de lujo y nada, y no tienes ninguna consecuencia. O también ser, podría ser el dinero de alguien que te quiere perseguir. Ahora, si yo lo llevo, le doy el dinero a mi mamá o alguien me persigue en la noche, se pueden desencadenar un montón de cosas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera dentro mucho dinero? Si hubiera una carta que podría cambiar la vida del protagonista o si alguien estuviera persiguiendo para recuperarla, ¿no? Son las preguntas que nos hemos hecho. O incluso si hubiera un cadáver, es legítimo que después de encontrar eso tú vas a reportar a las autoridades, ¿no? Y de esta simple historia de una maleta en el camino desencadena un montón de perspectivas que se pueden desarrollar para una historia como algo tan simple, si es que nos podemos imaginar si hubiera algo absurdo como, no sé, una lámpara mágica que nos concede un montón de deseos, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a ver un fragmento de la película Saw, ¿sí? Vamos a ver y después vamos a analizarla. Se escucha el audio, ¿verdad? Del video que voy a transmitir. Sí, se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ya, a ver, vamos a ver un poquito de este video. A ver, se escucha el audio del video? Díganme que sí. No. No se No. escuchó. No, no se escucha. Pero le estoy preguntando si se escuchaba. Ya, está bien. Lo importante es que vieron un poquito de la trama. Eso es lo importante. Ahora, vamos a analizarlo un poquito. ¿Qué es lo que hace interesante a una historia? A ver, que tiene un personaje claro, que presenta un conflicto, que despierta emociones y curiosidad, mantiene la atención del espectador, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Todo esto se resume también en este video que les acabo de mostrar. Tiene un personaje que es Amanda, presenta un conflicto, despierta emociones muy fuertes ya que la están tirando a un agujero con agujas, ¿no? Ahora, hay que recordar que una historia interesante no depende únicamente de grandes efectos o presupuestos,
Lo que realmente atrapa al espectador es que existe un personaje con un objetivo, un conflicto que le impide alcanzar y consecuencias importantes si es que fracasa. Ahora, analizando este video, el de Amanda, que es la chica tirada al agujero con agujas, acá tienen todos los elementos que componen que una historia sea interesante, o en este caso, un fragmento de parte de una película sea interesante. Por ejemplo, que es el personaje, que en este caso es Amanda, que es la chica que la tiraron, el objetivo que era sobrevivir y encontrar la llave que estaba dentro de todo eso, ¿verdad? El conflicto, que era la llave que estaba escondida entre las agujas y que necesitaban para abrir la puerta, y las consecuencias si es que no la encontraban, pues eran que iban a morir. Ahora, aquí hay algo importante que es en la creación de una historia, que es la tensión, que es un elemento cinematográfico que vamos a ver más adelante, ¿no? Que es el tiempo que corre. Y el espectador quiere saber qué ocurrirá cuando se acabe el tiempo. Ahora, todo esto juntándolo, armando de una manera correcta, vamos a tener que es el interés del espectador. Ahora, ¿cómo nace una idea de un cortometraje o de alguna historia, que puede ser para un libro incluso? Puede ser de una experiencia personal, de una noticia, una situación real, una emoción, una pregunta, un problema, de una imagen, un personaje o de una situación imaginada. Como ya lo hemos visto al principio, tan solo de una imagen cualquiera, como el de una maleta en un sendero, podemos empezar una historia. Podemos imaginando cosas absurdas, como que había un montón de dinero dentro y que nos puede llevar a que se vuelva millonario el personaje. Pero también de una experiencia personal. Mayormente, cuando se crean historias interesantes, prima de una idea que ya tenía el autor, pero le agrega experiencias personales que hacen más compleja una historia. O incluso puede agregar referencias como noticias, una situación real. Y ahí es donde se genera lo que todos buscamos en una historia, que se crea un universo. Ahora, vamos a hablar sobre la construcción básica de los personajes. Para crear personajes sólidos y creíbles, es fundamental definir sus características esenciales, como el nombre, que le da la identidad, la edad, que determina su perspectiva y su comportamiento, y también su personalidad, que define cómo reacciona ante los eventos de la historia. Además, para hacer más grande una historia requiere buenos personajes, y los personajes tienen un objetivo, miedos y relaciones. Todo personaje tiene un objetivo claro que lo impulsa a actuar, un miedo o una debilidad que lo humanice y que genera tensión narrativa, y una relación con otros personajes que enriquecen la historia y aporta un conflicto o apoyo del relato, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Acá tenemos un montón de personajes. Todos son complejos, tienen sus propios colores, sus propias historias. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede describir así súper corto en una sola línea la historia de Superman? Aquí está, en la esquinita. Todos conocemos a Superman. ¿Alguien me puede definir? Si no lo saben, no hay problema, me lo pueden decir. ¿Alguien me podría decir, no sé, un pequeño fragmento que Superman es un alienígena y tal, y tal, y tal? Nadie. Un kryptoniano que llega al planeta Tierra porque fue mandado por sus padres ya que su planeta se destruyó. Y llega acá y se crea con valores buenos por una familia de granjeros y luego se hace un superhéroe. Claro. Pero Superman, al igual que todos, ha sido un alienígena, llega, se convive con humanos, pero también tiene una debilidad, que es la kriptonita, ¿no? Que es a raíz de toda la historia. Que Batman lo quiere vencer, pero no encuentra la manera, porque Superman en sí es invencible. Y durante todo el trayecto, la historia va en que Batman intenta encontrar Kryptonita para que le venza a Superman, ¿verdad? Ahora, en Los Jóvenes Titanes hay varias historias individuales. Por ejemplo, Robin, que es un muchacho huérfano, abandonado, que ha sido
que ha sido criado en el mundo del circo, por eso tiene habilidades como la gimnasia y todo. Chico Bestia, que es un alienígena. También Raven, que es una extraterrestre que huye del casamiento formal con otro extraterrestre que no le gustaba y llega a la Tierra. O digo, Starfire, o Raven, que es la hija del diablo, ¿verdad? O Cyborg, ¿no? Y todos estos personajes, para construirlo, tienen una historia propia, una vida propia, una personalidad propia, que juntos hacen una historia bonita. Igual la primicia de las chicas superpoderosas Z, ahí está Bellota, Bombón y Burbuja, que fueron creados por un científico, que tal y tal y tal. O los amigos de Scooby-Doo. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, que para crear historias buenas debemos de crear una historia también detrás del personaje, hace que nuestra historia tenga un valor y un propósito. Eso tiene que tener muy en claro siempre al crear una historia. Ahora, un conflicto en las historias, ¿no? Es el problema principal de una historia. Sin conflicto no hay tensión narrativa. El conflicto impulsa la acción y mantiene al espectador enganchado. Es el motor que mueve la trama hacia adelante. Es el objetivo que quiere lograr. A ver, el objetivo es lo que el personaje quiere lograr a lo largo de la historia. Define sus decisiones y acciones. El objetivo da una dirección a la narrativa y conecta al espectador con los personajes. A ver, pongamos un ejemplo en Superman. A ver, su conflicto, mayormente siempre que sus compañeros cuando él era adolescente, siempre siempre tenían problemas o se enfrentaban con otros monstruos que estaban hechos de la kriptonita. Y su objetivo siempre era salvarlos y que estén bien, ¿no? Ahora, pero más allá de esto, que es súper básico, que es conflicto y objetivo, o sea, problema y resolución, para crear una historia hay un montón de elementos cinematográficos que se ven, pero quizás no saben sus nombres. Un momento. Pero quizás no saben sus nombres. Por ejemplo, vamos a hablar del flashback. Todos hemos oído el flashback que va de tal. Esto va desde una perspectiva del tiempo, en qué es lo que afecta en la historia. Y el flashback afecta en el tiempo. Es un salto narrativo al pasado. Por ejemplo, una historia cuando Superman pierde la memoria y se encuentra con Lois Lane después de que la Liga de la Justicia lo revive. Se encuentra con Lois Lane y le vienen unos flashbacks del pasado, ¿verdad? Esto es un elemento que nos ayuda a dar un poquito más de contexto en una historia, que es el flashback. A ver, vamos a leer su concepto, que se usa cuando el presente no puede explicar por qué un personaje actúa como actúa. El director interrumpe la acción actual y nos lleva al pasado con un fundido, un sonido, un cambio de luz, para mostrar el origen del conflicto o del trauma. Muy eficaz para generar empatía. Ahora, vamos a hablar de flash forward. Es un salto narrativo al futuro, que es al contrario del flashback que va al pasado, ¿verdad? Ahora, un flash. A ver, ¿quién me da un... Después de leer el argumento, vamos a ver quién me da un flash forward. Ya, se usa para mostrar al espectador un fragmento del futuro antes de que ocurra. Crea intriga, ya sabemos que algo va a pasar, pero no cómo ni por qué. Genera una tensión permanente porque el espectador está esperando ese momento. A ver, ¿alguien me da un ejemplo de flash forward? De repente se les ocurre algo de alguna película que lo hayan visto. Es un salto narrativo al futuro. Hay muchas películas que hablan sobre eso. Nadie se acuerda. Nadie ha ido al cine, nadie ve películas. ¿Nadie? A ver, un ejemplo, en uno de los episodios de un show más, cuando se muestra el Rigby lo que pasó en el futuro, como Mordecai y Rigby se separaron, dejaron de ser amigos en una línea alterna, algo así podría ser.
Sí, también. Todo fragmento que haya sido en el futuro sirve, pero les doy el más fácil, el que todo el mundo ha visto quizás, que ya se han ido al cine y que se genera una franquicia a base de este concepto de las vistas al futuro, que son las premoniciones de Destino Final. El espectador pasa una carretera y de la nada la chica empieza a ver algo que va a pasar en el futuro. Caen los troncos de la camioneta y todos mueren atrozmente. Dado esto, el protagonista hace esfuerzos para que esto no pase y luego se transfonda en que ellos tienen que morir a lo largo de la trama. Esto es un flashback, anticipar algo de que pase, ¿no? Y el mejor ejemplo para este elemento cinematográfico es Destino Final. Ahora, un elipsis se usa omitiendo acciones que el espectador puede imaginar solo. El director corta directamente el resultado sin mostrar el proceso intermedio. Es indispensable cuando el tiempo narrativo es corto, permite saltar minutos, horas o años en un solo corte. ¿No? Omitir lo innecesario para avanzar la historia. Un ejemplo de esto, quiero que meramente vamos a usar nuestra mente para imaginarnos, ¿no? Un ejemplo de esto es, a ver, el ejemplo que yo tengo aquí es de la Odisea en el espacio, ¿no? Cuando lanzan un hueso al aire, ¿no? Y luego se ve resumido en la otra parte. Bueno, no sé si les viene a la mente, pero mayormente se usa para acortar cosas que no sirven en una historia o que no le van a apuntar. Por ejemplo, si el personaje va de un punto A a un punto B y lo que me importa es el punto B, no tengo que narrar esta historia. O sea, el personaje va al banco y en el banco va a morir. No tengo que narrar todo este fragmento de que se sube la camioneta, pasa el semáforo se pone, ve tal. No me aporta absolutamente nada. Mejor hago un plano de que sale de su casa, se sube a su camioneta, avanza un poco y luego ya lo va a aparecer en el banco. Ya, eso es un elipsis, es acortar partes innecesarias de una historia. Y quizás si hacen un poquito de memoria, quizás lo pueden identificar en algunas películas que han usado. Ahora, vamos a hablar del in medias res. Es comenzar una historia en plena acción. Se usa para eliminar toda introducción y lanzar al espectador directo al conflicto. No hay presentación de personajes ni contexto previo. La historia ya está en marcha cuando empieza la película. Luego se explican los antecedentes poco a poco. Es cuando de repente empieza una historia desde ya, o sea, de frente, no hacen una presentación ni nada. Un claro ejemplo de esto es en la película, si no me mal recuerdo, es Silent Hill, que ya empieza directamente con la historia. No te da una presentación de que la hija de tal, nada. Ya. Ahora, vamos a hablar un poquito del montaje. Se usa para comprimir una evolución larga en muy poco tiempo. Se encadenan escenas cortas, sin diálogo o música que muestran el progreso a lo largo de un entrenamiento, una relación que crece, una ciudad que cambia, el espectador entiende el paso del tiempo sin necesidad de verlo todo. Por ejemplo, cuando hay una escena, no sé si han visto, quieren pasar de invierno a verano. Hacen la escena de una flor, supongamos, ¿no? Hacen la escena de una flor y enfocan la flor y solo hacen ver el paso del tiempo en cámara rápida. Pasa de invierno, de la que está congelada, a verano que ha muerto y luego ha florecido. Eso es básicamente. Ahora, historia de un marco. Se usa cuando la historia necesita un narrador que introduzca o le dé credibilidad. Hay un contexto externo, alguien contando algo y dentro de ese marco aparece la historia real. Crea distancia narrativa y permite que el espectador cuestione la veracidad del relato. Un ejemplo de esto, de una historia dentro de otra historia, es la historia del Titanic,
que es una historia dentro de otra historia. La historia del Titanic toda la conocemos, que es el Titanic se cruzó y se hundió, ¿no? Pero dentro de esa historia hay para contar la historia del Titanic, habla de Rose y de Jack que se conocieron en el barco y luego su esposo la maltrataba y ella se fue con Jack, todo eso, ¿no? Esa es una historia de Marco, que entra una historia dentro de otra historia para contar la historia, ¿no? Ahora, creo que es el mejor ejemplo de una historia Marco. Ahora, hablemos de el MacGuffin, que es de cómo funciona en la estructura dentro, ¿no? Ahora, es algo muy simple y sé que todos lo han visto y casi todas las películas de búsquedas en el tesoro usan este recurso. Se usa introduciendo un objeto, persona o secreto que todos los personajes quieren proteger o conseguir. Lo importante no es qué es ese objeto, sino el deseo que genera. Pone la historia en movimiento y justifica los conflictos, pero puede perder relevancia conforme avanza la trama. A ver, aquí vamos a hacer el ejercicio porque es el más fácil. Un ejemplo de un MacGuffin en Indiana Jones y la búsqueda de la calavera de cristal. Este es el MacGuffin perfecto. La calavera de cristal podría haber sido básicamente un objeto X. Por ejemplo, puede ser Indiana Jones y el lápiz perdido, ¿no? Ya. Todos quieren conseguir el lápiz, todos quieren conseguir tal cosa, pero al final, si el objeto cambia, no importa la historia porque todos quieren conseguirlo. Eso básicamente se aplica en las historias de búsqueda del tesoro. O sea, el tesoro no es X. Es X, ¿no? Y podría cambiar. A ver, ¿alguien me podría dar un ejemplo de otro MacGuffin que identifique en una historia? ¿Alguien? Nadie ha visto películas. Las esferas del dragón. Claro, es algo interesante. Siempre las personas quieren conseguir, ¿no? Las esferas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie más. Ya, miren. Piratas del Caribe, cuando quieren buscar la fuente de la juventud, de la vida eterna. Claro, sirve. Ese es un MacGuffin. Es un objeto que impulsa la historia. Pero lo interesante de todos estos elementos es que se pueden introducir dentro de la historia. Por ejemplo, o sea, puede ser como por ejemplo en Historia Marco, la historia. Un momento.
¿Bien? Y ahora sí, retomamos, estamos en la historia Marco. Ya, lo interesante de esto, de todos estos elementos cinematográficos, es que se pueden usar dentro, o sea, varios en una sola historia. Por ejemplo, en la historia Marco, si supongamos que la historia que narra Rose, dentro también había un tesoro, el MacGuffin hubiera sido impulsado también dentro de esa historia. Algo parecido que se usa esto es en El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, que es una historia marco que narra la historia de la niña que llegó en 1984, si no me equivoco, pero dentro también habla sobre los conflictos que ¿cómo se llama ese personaje? Que el fauno le plantea a la niña, ¿no? Ahora, a ver, vamos a hablar sobre el cliffhanger, que es el final de escena o episodio con suspensión sin resolver. Eso básicamente lo vemos en todo que continuará. Eso es en las series, ¿no? Se usa cortando la escena o el episodio justo en el momento máximo de tensión, sin resolverla. El espectador queda con la pregunta sin respuesta y necesita continuar para saberla. Es el recurso favorito de las series para garantizar que el espectador viva envuelto en el siguiente episodio. Como ya lo hemos visto, cuando ya se necesita saber que va a salir una precuela o la película 2, siempre termina en la muerte de ese personaje y se espera revelar que en la siguiente película sepa revivir o no. Ahora, vamos a hablar también del ticking clock, que se usa introduciendo un límite de tiempo claro. La bomba explota en 10 minutos, el tren llega a las 3, el virus se propaga en 24 horas. Esa presión temporal obliga al protagonista a actuar rápido y al espectador a estar en una tensión constante. El reloj puede ser literal o simbólico. Este ticking o clock lo acabamos de ver aquí cuando Amanda es tirada al agujero de las trampas de jeringas. Obviamente se usa la creación de los personajes, tiran a Amanda, se siente la presión del querer escapar de ese lugar, ¿verdad? Ahora, el red herring, que es una pista falsa que desvía al espectador. A ver, se usa plantando información que parece relevante, pero lleva al espectador a una conclusión equivocada. El director construye deliberadamente una sospecha falsa para que el giro final sea más sorprendente. Funciona mejor cuando la pista falsa es creíble y está bien actuada. A ver, en Psicosis, hay una película, todo el primer tercio hace creer que la historia es sobre el robo del dinero de Marion Crane. Es una pista falsa, pero la verdadera historia es el asesino del motel, ¿verdad? A ver, un momento. Ya. Ahora, todos debemos conocer qué es el plot twist, que es una revelación inesperada que cambia todo lo visto. Se usa revelando información que cambia por completo el sentido de todo lo visto. Para que funcione, el director debe sembrar pistas sutiles durante la película que solo se notan en la segunda vista. Un buen plot twist hace que el espectador quiera volver a ver la película desde el principio. A ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo de plot twist? A ver, yo voy a empezar para darles el ejemplo. Es cuando Darth Vader se revela diciendo yo soy tu padre. Nadie se esperaba ese giro argumental de que al final él era su padre, ¿no? Ahora, es un ejemplo de plot twist. ¿Alguien más me puede decir otro plot twist que tengan en mente? A ver si no les voy a llamar. El de sexto sentido. El de Ya. sexto sentido, cuando el psicólogo que ayuda al niño se da cuenta que en realidad está muerto. Sí, ese es un plot twist muy famoso también. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya visto otra película de sexto sentido? ¿Alguien más? De En la repente, serie, en la serie You, en la última temporada, cuando ya, yo estaba investigando al asesino, pero resulta que era su otra personalidad, o sea que era el mismo.
Ya, claro, claro. A ver, otro plot twist muy famoso, que no sé si lo hayan visto, que en ese momento que salió la película era muy guau, porque era una película muy grande, que estoy hablando del planeta de los simios. Es más por cultura lo que les estoy contando, que es cuando el personaje principal, supuestamente él llegó a otro planeta, que estaba llena de simios, obviamente, ¿no? Pero al final de la película revelan que no estaba en otro planeta, estaban en la Tierra. Pero ¿cómo se da cuenta él de esta hazaña, de todo esto lo que ha pasado? Se da cuenta que sigue en la Tierra cuando está caminando en la playa y la Estatua de la Libertad está enterrada, ¿no? Ahí se da cuenta y revelan que no está en otro planeta. Simplemente que fue de ida y regresó, y cuando regresó ya estaba en el futuro. Deberían ver esa película. Ese es un plot twist muy grande. ¿Alguien más de repente se acuerda de otro plot twist muy chévere que no se esperaban? Nadie. A ver, de repente nuestro querido amigo Santiago Uceda nos quiere dar el mejor plot twist que ha visto en alguna película. Nadie más. Yo Santiago, ¿estás tengo ahí? uno, A ver. aunque no recuerdo el nombre de la película, disculpa, pero es de un padre que lleva a su esposa y a su hija al hospital. Llegan después de un accidente, supuestamente. Llegan al hospital y al final resulta que su hija y su esposa, como que desaparecen, por así decirlo. Que no eran él, que no estaban, ¿verdad? Y que él simplemente llegó al hospital sin nadie. Sí. Ajá. Sí, me acuerdo también de la película, pero no la vi. Ya, sí es muy bueno. Bueno, ya entiendo que comprenden que es un plot twist, que es un cambio argumental en la historia que no se esperaba al principio. Ahora, vamos a hablar del narrador sospechoso, el narrador que miente o está equivocado. Se usa cuando quien cuenta la historia tiene razones para mentir, está equivocado o tiene una percepción distorsionada de la realidad. El espectador recibe información filtrada por este narrador y debe decidir qué creerle. Genera una tensión intelectual muy particular. Por ejemplo, hay una película que habla sobre esto, que utiliza este recurso, que nos dice que el ejemplo, 4 personajes narran el mismo crimen de una forma completamente distinta. Cada uno miente o recuerda a su conveniencia. El espectador nunca sabe qué ocurrió realmente. O sea, hay una historia, pero una historia narrada de diferentes perspectivas. No recuerdo dónde haber visto este recurso también, ¿no? De una historia narrada desde diferentes versiones. Ahora, vamos a hablar en lo audiovisual, que es en el audio, que seguramente muchos de ustedes lo han visto, que es un recurso de audio, que es el leitmotiv. Se usa asignando una melodía, un sonido o una imagen específica a un personaje, lugar o emoción. Cada vez que ese elemento aparece, el espectador anticipa emocionalmente lo que viene. Es una forma de comunicar sin palabras. El sonido ya dice lo que la imagen todavía no muestra. Por ejemplo, voy a buscar un leitmotiv muy famoso que me imagino que ustedes hayan escuchado. Mira, les voy a hacer escuchar y se les va a venir a la mente. A ver, ¿a qué personaje les recuerda ese sonido? Si es que se acuerdan o si lo han visto. A ver, les voy a hacer escuchar, de repente no lo he escuchado bien. Y ahora sí, ¿lo recuerdan? Fernanda de las Casas. Claro, Fernanda de las Casas. Ya, ahora, al fondo del sitio
utilizan mucho este recurso que es el leitmotiv, que es la asociación de un sonido a un personaje. Por ejemplo, cuando salía la mirada de tiburón, ¿no? O por ejemplo, un problema que ella había creado, ponían su sonido asociado a ella. Ya, ahora, ya saben esto y pueden usarlo quizás en su video, un sonido de recurso asociado a alguien. ¿Alguien más recuerda otro leitmotiv que sea muy famoso? O que recuerden de repente, en algún otro lado hayan visto. En Kung Fu Panda 3, cuando sale Kai, le ponían una canción también cada vez que aparecía él. Y en El Gato con Botas, la muerte también tiene su propio como soundtrack que le ponen. Ay, no me acuerdo ver eso, pero me imagino que sí. Lo del gato con botas sí me acuerdo. Ya, muy bien. A ver. Ahora, hablemos de la voz en off. Se usa para darle al espectador información que los personajes no dicen en voz alta. Pensamientos, contextos, reflexiones. Puede ser el pensamiento propio del protagonista narrando desde el futuro, o un narrador externo que da una perspectiva irónica o poética sobre lo que vemos. Por ejemplo, en el Club de la Pelea se utiliza mucho este recurso cuando el personaje narra desde su mente, no habla, narra todo lo que vivía o sus sucesos desde que visita los centros de rehabilitación hasta donde se conoce con el otro personaje. Es muy buen recurso. También se utiliza cuando no hablan, pero aparecen diciendo algo desde su mente. Ahora, vamos a hablar sobre el sonido diegético. Se usa para crear realismo y anclar al espectador dentro del mundo de la historia. Los personajes reaccionan a este sonido porque existe en su realidad. A veces el director lo exagera para dar énfasis dramático o un momento sin necesidad de música externa. Por ejemplo, un ejemplo es los redobleces de batería son ensordecedores y los personajes lo escuchan, sufren y reaccionan a ellos. El sonido diegético es aquí el propio conflicto de la película. O sea, obviamente es un sonido que ellos escuchan, pero no es un sonido que nosotros escuchamos en la vida real. No sé si me dejo entender. Ya, ahora, todos estos elementos se pueden usar en una historia para construir una historia, para hacer más bella, para darle, por ejemplo, un flashback para dar un contexto, un flashback para adelantar algo, una elipsis para cortar momentos en el cual la historia quieres que avance más rápido, o un MacGuffin para construir la historia con un objetivo final, o una historia marco, o una historia que está siendo narrada dentro de otra historia, ¿no? Ahora, vamos a avanzar. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué son todos estos conceptos? ¿Qué es la idea, la sinopsis, el guión literario, el guión técnico y el storyboard? Pero antes de eso, ¿tienen alguna pregunta sobre estos elementos, bueno, sobre estos recursos cinematográficos que se usan al crear una historia? ¿No hay ninguna pregunta? Si queda todo claro, no hay problema. Ya. Vamos a hablar sobre la idea. Es el concepto general de la historia, una frase o imagen que resume de lo que trata el cortometraje y cuál es su esencia narrativa. Sinopsis. Resumen breve de lo que ocurre en la historia, presenta personajes, conflicto y un desenlace de forma concisa y clara. A ver, una idea puede ser, por ejemplo, yo quiero que una película trate sobre este lapicero. Es un lapicero computadora y cuando yo escribo me da la respuesta correcta. Ya, esa es la idea perfecta. Ya. Ahora, la sinopsis podría ser un joven que encuentra un lapicero que va a dar, que va a dar su examen de admisión, encuentra un lapicero computadora y después de eso le espera un futuro que no se puede imaginar. Te narra la historia de manera corta del chico que se ha encontrado un lapicero computadora
pero no diciéndote todo. Eso es lo bonito de una sinopsis. Por ejemplo, yo tengo acá una sinopsis que es de la película Caroline. A ver, tengo acá varias. A ver si no me equivoco. A ver un momento. A ver, vamos a ver una pequeña sinopsis. Eso es lo bonito de la sinopsis. También hay que saber construir una buena sinopsis. Es narrar algo, pero sin narrarlo todo. A ver, acá tengo una sinopsis, dice. Caroline. Todos han visto la película Caroline, ¿verdad? Caroline y la puerta secreta. Me imagino que sí. Si no la han visto, tienen que verla. Ya. Caroline es una niña aburrida y triste en su nuevo hogar, con extraños vecinos arriba y abajo. Un día, ella descubre que detrás de una pared de su casa hay una puerta secreta hacia otro mundo, con otra madre y otro padre. Un mundo que es la mejor versión de su vida. Te narra de lo que trata la historia, pero no te dice casi nada, ¿no? O sea, tienes que verla. Por ejemplo, otra sinopsis que tengo es aquí el de la naranja mecánica. Si no han visto esa película, tienen que verla porque es muy buena. Alex, el pandillero del sombrero de copa, tiene su propia manera de divertirse y lo hace ocasionando tragedias a otras personas. En un ataque a una casa, Alex es capturado y puesto a prueba en un nuevo tratamiento contra su triste y oscura enfermedad. Esta es una bonita sinopsis, no te narra de lo que va porque la historia es un poquito más cruda, pero no te dice todo. Ahora, vamos a hablar sobre el guión literario. El guión literario incluye los diálogos, acciones y descripción de escenas. Es el texto narrativo que da vida a los personajes y a las situaciones. El guión técnico detalla planos, movimientos de cámara, sonidos, recursos visuales. Es la guía técnica para la producción del cortometraje. Y el storyboard, que también es un elemento muy importante, es la representación visual de una historia mediante dibujos o imágenes que muestran cómo se verá cada escena antes de grabarla. ¿Ya? Estos tres es lo que construyen todo el universo para un buen cortometraje. Nace de una idea, luego se hace una sinopsis o de lo que va a ser la pequeña historia para poder guiarnos mejor. Un guión literario, armamos con estructura, todo, cómo van a hablar, se va a hacer de día, de noche, va a haber una transición, todo. El guión técnico, básicamente, como lo dice, es un guión técnico, es toda la descripción del plano, cuánto dura y en qué momento entra, ¿no? Y el storyboard es para hacernos una idea de cómo se ve nuestra historia. Eso sirve mucho para presentar cómo se ve. O, por ejemplo, no te quieren aprobar la historia, pero en tu storyboard se ve muy, muy bonito. Es genial. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, hace poquito he querido participar en un concurso, pues, ¿no? Y hicimos, como no nos quedaba claro, hicimos un storyboard con ChatGPT para que la historia se vea mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí les hago ver cómo se ve ese storyboard que nos hizo ChatGPT. A ver, un momento. Acá está. Es como queríamos que se vea nuestra historia. Le dijimos que a base de la historia que habíamos construido, queremos que nos haga el storyboard, que nos represente las imágenes para tener una mejor guía de cómo se iba a grabar el video, ¿no? Acá está todo el contenido. Obviamente había partes que no se pudo realizar y así que se tachó. Ya. Ahora, un guión literario es esto. Este es un guión literario. Utiliza la tipografía Courier. Esta es la tipografía Courier, que por tradición se utiliza la imitación de una máquina de escribir, ya que los guiones antes se elaboraban con máquina de escribir y por eso se determinó que Courier debería mantenerse el estándar para la creación de guiones literarios. Se pone el número de página, la transición y acá está el encabezado. Esta es su estructura. Acá se pone exterior, el lugar que es la terraza y
en qué momento del día es. Así se hace. Se pone el diálogo, aquí se adjunta, ¿no? Como un voz, todo. Esta es una vista breve de cómo funciona, pero va más allá de las reglas. Es un poquito más complejo la creación de un guión literario, pero básicamente es eso. Ahora, un guión técnico se compone de esto. La escena, el plano, el encuadre, momento, dirección, acción, texto y sonido. Se puede poner más cosas, claramente dependiendo de lo que tú quieres hacer en tu guión, pero escena 1, el plano, es el plano 2, plano 3, ¿no? El encuadre, ¿qué tipo de plano es? Por ejemplo, acá dice un encuadre detalle, de repente aquí en el guión dice, y Diana soltó una lágrima y tal, ya, eso se pone aquí, plano detalle, movimientos, un dolly zoom con una acción, lágrima cayendo, su texto y sonido, ¿no? Y podemos poner el leitmotiv, qué tal, no sé, tal, ya. Ahora, para imaginarnos cómo sería todo esto, porque solamente eso no nos da una previsualización, nos ayuda el storyboard, que son viñetas dibujadas de nuestra imaginación, de cómo nos imaginamos nuestra historia. Por ejemplo, solo se usa eso, la viñeta, y abajo es la descripción de lo que se dice. Y arriba solamente podemos poner que es el plano de día. Básicamente esto, exterior, terraza, día, se pone aquí. Y acá abajo su descripción de lo que está pasando, lo que se dice en esa historia. Ya, teniendo en cuenta esto, ya están listos para crear su propia historia. Ya, ahorita pasamos a lo del paradigma de Phil. Ya, ahora, para crear una buena historia, se usa una estructura creada por Phil, que se divide en 5 partes. Aquí está el planteamiento, la confrontación, la resolución y los 2 puntos de giro. Aquí está el incidente incitador, el primer punto de giro que hace que avance la historia, el punto medio, otro punto de giro para hacer que la historia llegue a su tensión, a su mayor tensión, luego el clímax y la resolución. Aquí vamos a leer el concepto del paradigma de Phil. El paradigma de Phil es básicamente el esqueleto de casi toda película de Hollywood. La idea es simple. Toda historia tiene 3 actos y 5 momentos clave. El acto 1 es el planteamiento. Aquí conoces a los protagonistas, su mundo normal y lo que quiere. El momento crítico es el incidente incitador, algo que ocurre que rompe ese equilibrio y empuja al personaje a actuar. Al final de este acto llega el primer punto de giro y es una revelación o evento que cambia la dirección de la historia y nos mete de lleno en el conflicto. Por ejemplo, hablando del Titanic, aquí podemos ver toda la presentación. El incidente incitador. Se van de viaje ya que quieren ir a América. Y va. Rose presenta a su mamá, sus conflictos financieros, que ella se va a casar con el chico no la quiere y tal. Y dado eso, sucede el primer punto de giro cuando ella decide suicidarse lanzándose a la propela, ¿no? del barco. Es el primer acto, nos narra qué es, y el punto de giro que es cuando ella se quiere suicidar. Y ahí, pero ese punto de giro conlleva que ahí le conoce a Jack y comienza toda la historia, ¿no? Que nos desarrolla. Ahora, el acto 2 es el más largo, la mitad de toda la película. Es el protagonista luchando contra obstáculos crecientes. En el centro hay un punto medio que suele ser falso triunfo o una caída importante que reorienta la trama. Al final de este acto llega el segundo punto de giro. Es el momento más oscuro para el protagonista que implica a encontrar su última red de fuerza. Aquí podemos ver en el punto medio del Titanic que se ve todo, nos narran todo. Jack se va de escena y nos dan muchos memes de la película como que ayer estaba bajo un puente y hoy estoy comiendo con personas de dinero, ¿no? Todo eso. Y el segundo punto de giro podría ser cuando después de que ellos se enamoran, el Titanic se choca. Ese es el otro punto de giro, ¿verdad?
Ya. Después de todo lo que nos planteó la historia del Titanic. Ahora, el tercer acto es la resolución. El protagonista enfrenta el conflicto de frente y llega al clímax. El momento de máxima tensión donde todo se decide y luego viene el desenlace. Como ya hemos visto, el Titanic se hunde, Jack se va en busca de Rose se va dejando al otro chico, ellos se van, le sube sobre ese pedazo de puerta que estaba. Y ahí incluso se podría hacer más chiquito todavía el paradigma de Phil ahí, en ese fragmento de la historia. Como que el primer punto de giro, ¿no? Que ya se están salvando Jack y Rose, pero él se quiere subir y no puede, así que le deja a Rose allá arriba. Luego ella se salva, ya que se tira al mar y recoge un silbato y se salva, ¿no? Y la vienen a salvar y ella se va a América, se hace millonaria con la joya, ¿no? Ya, eso es básicamente todo el paradigma de Phil, de cómo funciona en la historia, gracias a este paradigma, a esta estructura. Pero eso también nos ayuda a construir nuestra historia. No, dando el ejemplo del Titanic, podemos hacer la presentación de los personajes, sucede un conflicto, luego todo se desarrolla toda la historia, luego sucede otro conflicto y la resolución. Ahora, todo esto se tiene que adaptar también a los formatos cortos, ya que ustedes están aquí para construir videos en vertical con historias chiquitas y bonitas, ¿no? Ahora, la adaptación a formatos. Reducir personajes y escenas al mínimo necesario. Darse una sola idea principal para mantener claridad y enfoque. Evitar sus tramas que distraigan el mensaje central de la historia. Contar mucho en poco tiempo. Conflictos simples pero potentes que generen impacto inmediato. Cada escena debe aportar a algo esencial y hablarse de imágenes, transmitir lo que las palabras no alcanzan a decir. Bueno, básicamente esto es un tip de cómo se debe adaptar pequeñas historias o pequeños fragmentos de historias para vídeos súper cortos. Muy buenas tardes con todos los presentes. A nombre del Comité Permanente de Difusión e Imagen Institucional de SOCIMEB, junto a las sociedades científicas SOCIEMU, SOCEMUR, SOCIEM UCB Piura, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de capacitación. El día de hoy nos reúne la sesión número 7 de nuestro programa Viral Cuts Academy, un espacio diseñado para potenciar nuestras habilidades en la creación de contenido audiovisual y fortalecer nuestra presencia digital en la gestión 2026. En la sesión de hoy nos enfocaremos en un aspecto fundamental para estructurar historias impactantes y llevarlas a la pantalla de forma profesional. El tema a desarrollar es creación de guión y producción de cortometrajes. Para guiarnos en este aprendizaje tenemos el honor de contar nuevamente